Vamos a estudiar esta noche la centralidad de la palabra de Dios. Ustedes ya saben que venimos insistiendo sobre este tema porque es muy importante reconocer la importancia de que la palabra de Dios la palabra es central, no necesita de nosotros para que sea central. Pero es importante reconocer nosotros que esa palabra tiene centralidad para Dios, y otros grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios debe ser o debiera ser o podría ser, queremos que sea central en nuestras vidas. En Esdras, en el Antiguo Testamento, Esdras, en el capítulo 7, esto es tan querido por mí, así que varias veces vamos a este lugar. Ya muchos saben, es terreno conocido para todos nosotros. Esdras capítulo 7. Bueno, ¿qué duda podría caber a alguno de nosotros que la palabra de Dios fue central en el corazón de Jesús, por ejemplo? En el de Moisés, en el de David, en el de Abraham y tantos otros grandes hombres y mujeres de la palabra de Dios. La palabra es central, pero no quiere decir que sea central en tu vida. Estamos hablando de hacerla central en tu vida, no de hacerla central. Ya la palabra es central. No necesita de nuestra ayuda Dios para que la palabra sea central. Porque esta centralidad de la palabra en tu vida no es automática, no es que vos un día confesaste y creíste, y bueno, estás hablando en lenguas y eso significa que la palabra es central en tu vida. No, no y no. La centralidad de la palabra de Dios en tu vida no es automática, no ocurre sin tu hacer algo para que sea central en tu vida. De alguna manera, la mente indisciplinada pretende que todo el trabajo de amor que nos corresponde hacer nosotros, dentro de los límites de la gracia de Dios, nos venga de fábrica y ocurra como que sí que es central en nuestras vidas. Podría ser que esto ocurriera porque el Hijo de Dios es un poco perezoso para estudiar la palabra de Dios y practicarla en sus propias vidas. O porque no conoce lo suficiente de la palabra de Dios para entender la importancia de que la palabra y su autor, porque la palabra nos lleva al autor de su palabra, sean centrales en sus vidas. Eso tiene todo que ver con tu deseo y tu esfuerzo de mente renovada para que la palabra sea central. Esdras capítulo 7, en el versículo 9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Entonces, ¿por qué tengo interés en este registro? Porque yo soy un tipo que quiere que esté conmigo la buena mano de Dios. Entonces, lo estará dentro de los términos de amor y justicia de nuestro Dios. Yo quiero aprenderlos para que la buena mano de Dios esté en mi vida, como estuvo en Esdras. Sigo leyendo. ¿Por qué? Y acá me lo dice. Qué lástima que no lo complique, ¿no es cierto? Porque cualquiera que hubiese llegado a este versículo y lo hubiese leído, sin que yo tuviera que decir nada, hubiese encontrado esta gran verdad que estamos por leer todos en nuestro idioma. Porque Esdras había preparado su corazón, no se lo había preparado Dios. No se lo había preparado alguien que trabajara con él, su papá, su mamá, su novia o lo que fuera que tuviera, su amigo o su amiga, su familia. Fue él quien preparó su corazón. ¿Para qué? Lo hizo con un propósito, para inquirir la ley de Jehová. Primero, la centralidad de la palabra de Dios en la vida de Esdras. Él iba primero a la palabra de Dios. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Bueno, ahí está, ¿viste? La palabra es de aplicación práctica. No es para que te quedes tranquilo en tu casa y que crezca tu cabeza de mucho conocimiento. Es para que lo pongas en marcha. Es para que estés como si fueras un atleta de la palabra de Dios, pones en marcha lo que vas aprendiendo de la palabra de Dios. Y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. A mí siempre me maravilló que esto venía a enseñar en tercer lugar. Él primero preparó su corazón para inquirir y después para cumplir. Entonces, como no guitarreaba, porque recuerden, o es la Biblia o es la guitarra. La guitarra es cuando entras a
alzar cualquier verdura, como se dice acá, que no importa lo que digas, total, hablas lindo, muy hermoso, sos carismático y no te hace falta la Biblia. No, no, señores. La centralidad la tiene la palabra de Dios, no la guitarra. Es la palabra o la guitarra, nosotros decidimos por la palabra como decidió Esdras. Él decidió por la palabra, preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios, la estudió, luego la cumplió él, entonces con todo derecho fue y la enseñó. ¿Qué corazón es de este tipo? Mirá lo que debe ser, lo que será, de hecho será, encontrarnos con Él cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra para resucitar a todos los santos del Antiguo Testamento y refundar esta tierra al estándar de esplendor y gloria que nunca debió haber perdido, que tuvo hasta Génesis 3:15. Maravillosa palabra de Dios. Mateo capítulo 7. Mateo 7. Versículo 21. Esto nos alivia por un lado y por otro lado nos obliga a que no sea verso, a no solamente decirlo. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿ves? Decir no es suficiente. Entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, por supuesto que está en los cielos. Pero es no el que dice, sino el que hace. Ese es, el que hace, no tan solo decirlo, hacerlo. Puede que vos no lo digas, pero si lo haces, Señor, entonces estás cumpliendo este versículo. Hay una gran diferencia entre decir y hacer, pero cada vez que estés haciendo, indefectiblemente estarás diciendo. Tus hechos hablan a tal alto volumen que no le deja escuchar a la gente lo que vos tenés para decirles. No es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es hacer vos la palabra de Dios y la gente querrá tener lo que vos tenés, que es porque vos te dedicás a la palabra de Dios. Por eso lo que vos decís no le deja escuchar a la gente, lo que vos hacés no le deja escuchar a la gente lo que vos decís. Pero cuando vos decís lo que hacés y vos hacés lo que decís, vos tenés integridad. Y si lo que decís y hacés es la palabra de Dios, viejo, no te para nadie. Porque eso tiene poder, porque la palabra tiene poder. Gálatas capítulo 6. Lo singular del caso es que uno puede engañar a cualquiera, a quien sea la persona que te conozca más. Uno puede engañar a cualquiera. Incluso alguno hasta podría engañarse a sí mismo. Pero a quien no podés engañar es a Dios. Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Listo. Dios no puede ser burlado. Él sabe todas las cosas, Él ve en lo oscuro. No es que está buscando en lo oscuro a ver qué estás haciendo. No, pero bueno, Él es Dios. Él ve. Y muchas de nuestras acciones que no son públicas, pero que son conforme a la palabra de Dios, Dios las ve. Y muchas de nuestras acciones que no son públicas y no son conforme a la palabra de Dios, Dios las ve. Dios siempre ve. A Dios no se le escapa nada de su amorosa y justa contabilidad de nuestras vidas. Romanos capítulo 12. La palabra de Dios declara abiertamente a Dios y a sus promesas. Declaran todo lo que Dios trajo en Cristo Jesús por nosotros y lo que Dios ha hecho disponible para nosotros hoy día. En un rato vamos a regresar, pero les digo, esta palabra de Dios a la que nosotros nos estamos dedicando es más que el estándar para la verdad. Esta palabra no es el estándar para la verdad. Esta palabra, verdad. Ni siquiera el verbo es cabe, porque entre palabra de Dios y la verdad no hay nada en el medio, ni siquiera un verbo, ni siquiera el verbo ser. Dije verbo es, perdón por mis maestras de castellano. Es palabra, verdad. Dios, verdad. Romanos 12. Bueno, ya saben todos que voy al versículo 2, ¿no? No tiene otro versículo este capítulo. Sí, tiene otro y son igual de maravillosos, pero vamos al 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero para qué quiero hacer eso? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si no renovás tu mente, no podés comprobar qué tan agradable y qué tan perfecta es la buena voluntad de Dios. ¿Listo? ¿Listo? Si querés comprobar, tenés que renovar. La primera acción es sacar lo que es contrario a la palabra de Dios y poner la palabra de Dios en esta cajita que es nuestra cabeza. De tal manera que podamos comprobar la agradabilidad, la bondad, la maravilla que es esta palabra de Dios. Porque vean, ¿por qué tenemos este interés y este ímpetu? ¿Por qué nos dirigimos tan apasionadamente, tan vívidamente a esta palabra? Porque justamente esta palabra es la que nos lleva a Dios. No hay otro camino sino nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra, para saber quién es, qué quiere, cuál es el pasado, cuál es el presente que podemos tener, cuál va a ser nuestro futuro si nosotros nos dedicamos a hacer la palabra de Dios. Por eso amamos esta palabra. Filipenses capítulo 4, por favor. En otra enseñanza, pero de todos modos van a Salmo 138, 2, y van a ver que dice que Dios elevó su nombre y su palabra por encima de todas las cosas, ¿verdad? Muy bien, Dios lo engrandeció por encima de todas las cosas. Esa palabra que Dios elevó por encima de todas las cosas tiene maravillosas declaraciones y promesas para nosotros. Nos haremos de ellas de manera práctica y regular en la medida que creamos que la palabra de Dios, que tiene esas promesas, es la voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros no pensamos que es la voluntad de Dios, no te vas a hacer de esas cosas, a agarrarlas, a meterlas en tu vida. ¿Por qué? Porque si no es la voluntad de Dios, entonces, bueno, ¿para qué vas a andar perdiendo el tiempo? Pero si esta palabra de Dios es la voluntad de Dios, entonces sí, vas a considerar que es una buena inversión de tu vida, de tus esfuerzos, de tu amor, de tu estudio. Difícilmente, si no es así, hagamos central a la palabra de Dios en nuestras vidas. Filipenses 4, ¿le dije? ¿Sí? Pero vos, me había olvidado. Gálatas, Efesios, Filipenses 4. Quiero que veamos un ejemplo, es muy clarificador de los muchos que hay en la palabra de Dios. No digo que este sea el mejor, pero este es un ejemplo clarificador de lo que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea central en nuestras vidas. Recorre casi toda la epístola a los filipenses y al final da estas características de Dios y de su palabra. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿ves? Dios es verdadero, Dios es honesto, su palabra es verdadera, su palabra es honesta. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra pensad, en esto pensad, es como esto contabilizad, esto inventariad, esto computad, hacete de esto. Es decir, consideralo a tal punto que vos lo inventarías en tu vida todo esto. ¿Sabes qué pasa? Si vos haces de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, tu voluntad, que es lo que hizo tu Señor, ¿viste? Nuestro Señor hizo de la voluntad de Dios su voluntad. Para Él no había diferencia, Él pensaba que era la misma cosa. Si vos pensás que la voluntad de tu Padre y la tuya es la misma cosa, es decir, que haces de la voluntad de Él tu propia voluntad, entonces cuando vos ves una situación en la vida que no tiene honestidad, que no tiene pureza, que no tiene amor, que no tiene verdad, ya sabés de dónde viene. Viene del otro barrio. Es así de importante porque en la vida
hay solamente dos, hay un Dios verdadero y un Dios falso. El Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El otro es falso. Y del nuestro viene todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es puro, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es virtuoso. Cuando ves algo que no tiene estas características, viejo, estás en presencia del otro lado, del lado oscuro, del negro, de Darth Vader de la vida. Nosotros nos mantenemos del lado blanco de la vida, que es el lado de Dios, el que nosotros queremos vivir. No nos dejamos engañar desmereciendo el conocimiento de la palabra de Dios y exaltando otras virtudes que, aunque son de la palabra de Dios, están fuera de contexto y usadas fuera del amor de Dios. Nada viene por encima de Dios y de lo que Él puso junto a su nombre por encima de todas las cosas. Ocurre que en la vida, la verdad de la milanesa es que para muchas personas, no debiera ser así para nosotros, para muchas personas nuestro querido Dios es como estos sistemas que son para cuando hay incendios, que dice apriétese en caso de incendio, o rómpase en caso de incendio, o presione la palanca. Bueno, nuestro Dios para muchas personas es para un caso de emergencia. Nada más. ¿No es cierto? Para nosotros no tiene que ser así. Para nosotros la presencia de nuestro querido Dios en nuestras vidas tiene que ser normal. Nosotros recurrimos a Él, pero además charlamos con nuestro querido Dios. Les contamos nuestras cosas, nuestras más queridas, aquellas que a veces no nos atrevemos a contarle a otras personas porque tenemos una relación muy íntima con nuestro querido Dios. A Él, que nosotros tengamos esa relación íntima con Él, le costó mi Señor Jesucristo, un hombre como yo, como ustedes, como todos nosotros, que se dio por nosotros, entre otras cosas, para que tengamos ese acceso a nuestro Padre Celestial. No es un Dios para emergencias, no es un Dios para incendios, y lógico, si tenés una emergencia o un incendio, claro que recurrís a Dios, pero lo haces de manera cotidiana. Es tu norma, es tu forma de vida, nuestro querido Dios. Jeremías 17. También este es un hermoso libro que te muestra un hombre que en realidad pasó muchas penurias. Y vos te sentís agradecido que hombres así, en situaciones tan adversas, con tanta oposición, con tanta obstrucción, el hombre recibía revelación de Dios y la anotaba, la declaraba, la decía, y le daban palos y la volvía a declarar, la volvía a hacer. A nosotros, ¿qué nos cuesta? No, yo personalmente, quizás ustedes sí, yo no recibí ningún palo de nadie, no de manera física, de los otros sí, de los otros sí. Pero de manera física, a mí no me hicieron las cosas que le hicieron a Jeremías. Y él siguió hablando la palabra de Dios, que era lo que lo había metido en problemas en primer lugar. ¿Por qué? Porque toda la gente estaba en contra. La palabra de Dios no te mete en problemas, te saca de problemas. Pero en esta época, que no estaban protegidos estos grandes hombres, entonces, bueno, los atacaban a ellos porque no querían la palabra. Entonces atacaban a la persona que lo representaba a Dios y tenía la palabra en el momento. Ese era Jeremías 17, en el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Lean ustedes el contexto en el que lo dijo. Era lo que menos tendría que haber dicho, porque estaba hablando de los que estaban con él. Y sin embargo lo dijo porque lo tenía que decir. Y gracias a eso, nosotros ahora leemos esto que este hombre estuvo diciendo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si así lo ha dicho Jehová, entonces es la verdad de Jehová para que hagamos. Listo, ninguna complicación, no vamos al hebreo, al arameo, lo dice en castellano, eso lo decide. Lo que está mal es sacarlo a Dios de la foto y recurrir a las personas en lugar de ir a Dios. Por eso nosotros nos ayudamos mutuamente en situaciones particulares a ir a la palabra en esas situaciones, no a mi opinión en esas situaciones. Nos ayudamos los unos a los otros a regresar a la palabra o a entender una situación
que estemos atravesando con la palabra de Dios. Y por supuesto que ni hablar, con oración. Los unos a los otros nos ayudamos a ver la palabra en la situación. Porque la palabra, Dios, a través de su palabra, plantea cosas de la vida y de nuestra relación con Él que están escritas en su palabra. Entonces, nosotros hacemos eso para ayudarnos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 5. La mejor ayuda, el mayor amor de cualquier persona a cualquier otra persona es darle la palabra de Dios. Que tenga una relación personal con Dios, que la presencia de Dios no sea una cosa rara, sea una cotidianeidad. ¿Viste qué linda palabra esa? Que sea cotidiano, que sea normal, de todos los días, de todos los tiempos, de todos los minutos. Ahí en Jeremías 17:5 decía, el que confía en el hombre pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No es bendito el hombre que hace esto, ni la mujer, por supuesto, chicas, ustedes no están salvadas de esto. Es el hablar de la Biblia, quiere decir el ser humano que hace esto no es bendito, eso es lo que quiere decir. Al haber confiado, puesto y apartado, es decir, lo sacó del centro de enfoque a Dios, confiado, puesto y apartado, ¿te das cuenta? Eso es lo que no te hace bendito. La bendición de Dios es como un paraguas. Todo el mundo sabe lo que es un paraguas, lo llaman paraguas, sombrilla, ¿no es cierto? Es que es para el agua. Viene el agua, vos te pones ahí, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Es decir, te salpicarás un cachito, pero nada más. No te mojás. La bendición de Dios es así, está dentro del paraguas de su protección. Dentro de los términos de su amor y justicia, vos estás protegido. Te corres de ahí, ¿qué puede hacer Dios? Si Él no le tuerce el brazo a nadie. Él no te obliga a quedarte abajo del paraguas. Él te dice que te conviene quedarte abajo del paraguas. Y cuanto más en el centro del paraguas te quedas, menos te salpicás con la lluvia, ¿viste? Es como una lluvia de un montón de mal, ¿viste? Mal, así. Vos te quedás acá, cae el mal por acá, y vos te quedás acá dentro del paraguas de protección de Dios. ¡Qué bárbaro! Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice... Estas cosas os he escrito a vosotros. A ver un segundito. Acabamos de leer que maldito el varón que confía en el hombre. ¿Se acuerdan eso? Bueno, porque yo ahora estoy por confiar en un relato escrito por un hombre. ¡Wow! ¿Qué hago entonces? Lo que pasa es que este hombre habló por revelación de Dios. Me lleva a la palabra de Dios en una situación determinada. Entonces puedo confiar. ¿Entienden? Porque tampoco podríamos confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue hombre. Pero como hizo la palabra, a tal punto que Él fue la palabra encarnada, pero porque la hizo, no por otra cosa, ahora vamos a ver en un rato eso, entonces podemos confiar en esa clase de información recibida por otro ser humano. Eso no nos hace malditos, nos hace recontra benditos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, que si vos no leías, no sabías. ¿Ves que hay que leer? ¿Viste? Ok. Que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. A ver cuál es la confianza. Quiero saber cuál es la confianza. Seguí leyendo, ansioso. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿de dónde la saco? De la palabra su voluntad. ¿Cómo sé si una cosa es conforme a su voluntad o no? Porque estudio la palabra de Dios. No es que me quedo así y le digo, bueno, a ver, es tu voluntad y espero que me venga revelación. En ocasiones puede ocurrir, por favor, yo nunca estoy sacando a eso del protocolo o del repertorio nuestro, pero lo normal, lo regular, es la palabra escrita, que es un montón, un pocotón de información, un fangote de información. Bien, Él nos oye. Es 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, conforme a su voluntad, lo acabamos de leer, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¡Cuánto trabajo me ha ahorrado todo esto!, ¿no? Aquí tenemos la aplicación de lo que aprendimos en Jeremías. Estas cosas están escritas, entonces las leemos de la palabra y sabemos. Y recién entonces podemos creer. Antes no. Antes no.
Juan fue un hombre santo que habló siendo inspirado por Dios. En ese escrito revelado por Dios, escrito por un hombre, podemos confiar. De ese tipo de escritos no debemos apartar nuestro corazón. Juan capítulo 14. Y ahora me voy a aprovechar que todos ustedes tienen sus Biblias en la mano. Entonces, como tiene la Biblia en la mano, nadie los puede engañar. Porque nosotros vamos a la palabra a ver si estas cosas son así. Nosotros, si decimos algo a la gente, lo tenemos que documentar con la palabra de Dios. Si no sabemos saber lo que hacemos, no guitarreamos. Decís que no sabés. Entonces, Juan 14, versículo 10, ahí empiezo a hacer yo las correcciones a ver si están despiertos. Dice, ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre es mí? ¿Viste que no dice eso? ¿Viste, no? Que no dice eso. ¿Cómo te diste cuenta que no dice eso? Porque leíste. No te pude engañar porque leíste. Fíjate la importancia. Si vos no hubieses traído la Biblia, yo te puedo vender a vos cualquier verdura. Pero no pude porque vos leés la Biblia. Entonces, si yo te digo algo, te lo tengo que demostrar con la misma Biblia que tenés vos, o con cualquier otra versión, en este caso es lo mismo. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no vas a confiar en un hombre así, en un ser humano así? Te hace bendito confiar en un ser humano así. Porque este ser humano hizo de la voluntad de Dios su propia voluntad. ¿Cómo no confiar en este hombre? 11. Creedme que yo soy el Padre y el Padre es mí. ¿Viste de nuevo? Muy bien. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, bueno, créanme por lo que yo hago, no por lo que yo digo. Porque lo que Él decía era lo que Él hacía y lo que Él hacía era lo que Él decía. Entonces, en alguien que dice y hace lo que dice y hace la palabra de Dios, uno puede confiar y uno es bendito. No sería un marmota si no confiara en nuestro querido Señor Jesucristo. 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, para esto no puede ser así. No. Estoy seguro que hay un error en la traducción. Lo lamento, no hay ningún error en la traducción. Dice que las obras que Él hizo, nosotros podemos hacer. Y mayores aún, porque Él ya fue al Padre. Perdonen que yo corregí acá el tiempo verbal, porque Él estaba diciendo esto, que iba a ir. Bueno, Él ya fue. En verdad. Entonces quiere decir que no solo puede hacer las obras que Él hizo, sino mayores. ¿Quién me lo autoriza? Me lo autoriza la palabra. Si no lo hubieses leído, no lo hubieses sabido nunca. Vos podés hacer una diferencia en tu vida y en la vida de los demás. Si vos estudiás esta misma palabra que estudió el Señor Jesucristo. Si vos la hacés central en tu vida, la palabra de Dios, como Jesucristo la hizo central, no va a haber diferencia. Si acá lo dice que podés hacer sus obras y aún mayores. Qué maravilloso, porque esto es un maestro de la palabra de Dios. Este es un líder según Dios. Él es el piso, pero no es el techo de nadie. Fíjate que dice, las obras que yo hago, ese es el piso. Él las hará también, ese es el piso. Y mayores aún, Él no puso el techo. ¿Quién pone el techo? Vos. Eso es un líder según Dios. Les da el piso a la gente, pero no le pone el techo, no le pone el pie encima o la pata sucia encima. Encima para peor. Es el piso, pero no el techo. El Señor Jesucristo es nuestro piso. Dios, es maravilloso que un hombre como Él nos haya dicho que podemos hacer sus obras, pero no sé cómo explicarlo, que podemos hacer obras mayores que Él. Por eso te tiene que dar a vos una inyección de combustible. Tenés que ponerte en turbo, viejo, en tu creencia y mover la palabra de Dios como loco, porque vos tenés más cosas que las que tenía nuestro querido Señor. ¿Qué obras hacía el Señor Jesucristo? Sanaba enfermos, echaba demonios, levantó muertos, calmó tempestades, proclamó el reino de Dios y su nombre. Él pudo hacerlo, pues hizo central
para él la palabra que hablaba de él y de lo que él haría cuando él viniera. Bien, pues bien, esta palabra está diciendo que yo puedo hacer sus obras. ¿Ves que está hablando de mí esta palabra? Dice que yo puedo hacer sus obras. ¿Ves que habla de mí? Habla de ustedes, habla de todos nosotros. Habla de vos, habla de todos nosotros. Que podemos hacer sus obras. Claro que habla de nosotros esta palabra de Dios. La primera cosa que necesitamos elevar sobre todo es nuestra valoración de Dios, nuestra valoración de su palabra, del Señor Jesucristo y el valor que nuestro Señor le daba a la palabra escrita. Él leyó la palabra y creyó lo que decía de Él, lo que dice que somos, lo mismo que nosotros, que tenemos que creer lo que dice que somos nosotros. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Entonces es que actuamos, entonces y no antes, es que actuamos como hijos de Dios, con poder que somos. 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, si me dan las ganas, lo haré. ¿Viste que no dice eso? A vos son el que te tiene que dar siempre las ganas. Dice, lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ya que no me escuchaste la primera vez que te lo dije, te lo digo de nuevo, entonces yo lo haré. Las obras que queremos hacer son las obras que produce creer la palabra de Dios. No podemos hacer obras pretendiendo que produzcan la palabra. Cuando la palabra sea central en nuestras vidas, estaremos haciendo las obras de la palabra y estaremos glorificando al Padre en el Hijo, no antes. Muchas veces nosotros tenemos más confianza en otras cosas o personas que en Dios y su palabra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No es que esté mal confiar en las personas. Hay personas que son verdaderamente confiables, pero caramba, tu grado de confianza en cualquier persona no puede ser mayor que tu grado de confianza en Dios, porque aún con muy, pero muy buena intención y aún hasta con recursos, no puede responderte como nos ha respondido Dios, como vemos que ha respondido a otras personas antes que a nosotros en la antigüedad y en el presente también. Por eso cuando confrontamos algunas situaciones muy adversas en la vida, cuando no la hacemos central a la palabra de Dios, cuando no confiamos en Dios y cuando confrontamos algunas situaciones muy adversas en la vida, no hallamos respuesta, pues los seres humanos no tenemos todas las respuestas que necesitamos tener para la vida y una relación espiritual con Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando uno pierde la centralidad de la palabra, pierde con eso las respuestas que tiene la palabra a las preguntas acuciantes de la vida. ¿Escuchaste lo que dije? Mirá, lo voy a decir de nuevo. Cuando perdés la centralidad de la palabra, perdés con eso las respuestas que tiene la palabra a las preguntas acuciantes de la vida y la piedad, es decir, de la vida y una relación vital y espiritual con Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué cosa? ¡Wow! Para mí que es importante. Para mí que querer la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, dedicarnos a la palabra de Dios, pensar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no debe ser idolatría. Porque acá la mención de Pablo por revelación de Dios es que él agradecía a Dios de que cuando ellos, los tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios que habían oído de ellos, la recibieron no como palabra de hombres, porque maldito será el hombre, ¿se acuerdan? Sino según es en verdad. Ellos eran hombres benditos, eran hombres que trabajaban para Dios, que estaban para servir a los tesalonicenses y de hecho capaz que ni sabía que nosotros íbamos a existir.
Capaz que concebirían un futuro de la palabra de Dios si el Señor Jesucristo no regresaba, como nosotros lo hacemos ahora, pero no sabían de nuestra existencia, de lo mucho que nos bendice leer esto que Pablo escribió porque Dios le dijo que lo escribiera. Fíjate vos, qué benditos somos por leer lo que Pablo recibió de Dios para nosotros. Somos muy benditos, no hay ninguna maldición en esto. Palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en cualquiera. ¿Viste que no dice cualquiera? ¿Vos querés que actúe en vos? Vos sé un creyente. El creyente es el que creye. Se dedica a creer. Por eso es un creyente. Porque el pintor se dedica a pintar, el limpiador se dedica a limpiar, el creyente se dedica a creer. A esa es la actividad del Hijo de Dios, creer, por eso es un creyente, porque cree, pero no que creyó una vez y confesó una vez, sino que sigue confesando, sigue creyendo, sigue moviéndose con las cosas de Dios. No se queda donde estuvo al principio, estudia, se dedica, camina, se aplica, se reúne con otras personas que lo aman a Dios similarmente a como lo ama él o ella, para crecer, para ser mejor todavía para Dios, para hacer cada día mejor, una gloria para nuestro querido Dios, para nuestro Señor Jesucristo y una bendición para sí y para el resto de todos nosotros. Eso es un creyente, se dedica a creer, es su actividad, es su trabajo. ¡Qué bárbaro! Hechos capítulo 18. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que es un israelita o previamente israelita, más bien, es decir, vieron que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios venimos de dos vertientes, por así decir, de Israel, que era el pueblo elegido de Dios antes, de los gentiles, que no tenían acceso a Dios antes del día de Pentecostés, y formamos juntos, independientemente de dónde vengas, así que no importa de dónde eras, importa que ahora confesaste, creíste, entonces sos hijo de Dios. Bueno, eso es lo que quiere decir cuando dice aquí esta palabra. Era un hombre que había sido primeramente de Israel. Entonces, llegó entonces a Éfeso un ex israelita, permítanme traducirlo así, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en... ¿Viste? ¡Wow! ¿Qué importancia deben tener las Escrituras para que Dios mencione que este tal Apolos, que ni sabemos quién fue, pero lo estamos descubriendo al leer estas cosas, que era poderoso en las Escrituras a las que nosotros nos estamos dedicando para estudiar? Las Escrituras es evidente, lo veremos en un ratito, que eran centrales para Apolos. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hermoso. ¿Cuál es el problema de ser espíritu fervoroso? De ser apasionado, de compartir la palabra de Dios con vehemencia, mientras sea la palabra de Dios y tu entusiasmo no sea más grande que la palabra de Dios. ¿Entendiste lo que acabo de decir, no? Es decir, que la palabra prime en tu vida, no tu entusiasmo, porque no importa cuánto fuego tengas, si no tenés la palabra de Dios, no sos un Apolos. Dios nos dé 100 Apolos. Mirá, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús. Aunque, ¿viste? El aunque es aunque me detengo y pienso, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Digamos que no era muy serio, no es la muerte de nadie, pero el hombre, el maravilloso hombre llegaba hasta ahí nomás. Había que hacer una corrección porque había pasado ahora una nueva administración, si no diría, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. ¿Por qué lo van a hablar? ¿Por qué lo van a corregir? Porque había habido un cambio en Pentecostés. Muy bien. Entonces, ustedes acuérdense que para este entonces no había WhatsApp. Sí, aunque no lo creas, no había WhatsApp. Había gente que movía la palabra de Dios sin internet. ¿Podés creerlo vos? Que es una locura. ¿Cómo podés mover la palabra de Dios sin internet? Imagínate. Bueno, entonces tardaban las cosas en comunicarse, pero ellos hablaban la palabra de Dios y los unos se comunicaban la palabra de Dios
para que aprendieran qué era lo nuevo que había venido. Ya no hay nada nuevo, ojo, pero en aquel entonces Pentecostés recién había ocurrido, no sé, 18 versículos antes de o 16 versículos antes. Capítulos, perdón. Muy bien. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, Dios los bendiga y Dios nos dé otros 100 Priscilas y Aquilas. Ya serían 300, ¿no? 100 Apolos, 100 Priscilas, 100... Dios nos dé 300 como esta gente. Dios nos dé gente como estos. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No estaba mal, estaba incorrecto, digamos, para la nueva cosa que había venido. Que ya el agua no los iba a limpiar, que el agua simbolizaba el lavamiento por fuera del bautismo con agua, simbolizaba el lavado por dentro. ¿Cómo hace para lavarte por dentro? Déjame normal, yo no me puedo lavar por dentro. Mirá que tengo años de venir lavándome y me lavo siempre por fuera. El bautismo ese, el del agua, significaba que así como te cubría, te limpiaba exteriormente el 100% de vos, este nuevo bautismo te limpia interiormente el 100% de vos. Eso era. Entonces le expusieron más exactamente el camino de Dios. 27. Y queriendo él pasar a calle a los hermanos, le animaron, le dijeron, dale, Apolos. ¿Cuánto sale el pasaje? Mira, sale más o menos 2 denarios. Bueno, dale, che, ¿cuánto tenés vos? Juntaron entre todos, le ayudaron, lo que fueran, pim, pam, pum. Lo pusieron arriba de un barco. Y queriendo, lo que sea, no sé, capaz que no fue en barco, fue en camello, no importa. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los de Israel, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El tipo conocía la palabra, viejo. No hay ningún problema con conocer la palabra, hay todo el problema de no conocerla. Mateo capítulo 4. Apolo siguió haciendo lo que hacía con el mismo denuedo y fervor. No cabe ninguna duda que la palabra era central en su vida. Mateo 4, a que ustedes imaginen dónde yo voy. En el versículo 3 dice, y vino a él, a Jesús, el tentador, el diablo, y le dijo, si sos hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera verdad que aprendemos acá. Siempre hay algo de verdad en la inmensa mentira del diablo, porque si no, no te atraparía. La verdad, ¿cuál es? Que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Pero él no se dejaba engañar, porque él había leído Filipenses 4:8, no, mentira, no existía, pero él sabía que esto que estaba escuchando no era bueno, no era agradable, no era perfecto, no era honesto, no era puro, no era virtuoso, ¿entendés? Entonces dijo, a ver, espera, tiene que venir del otro lado. ¿Y él qué respondió en esta adversidad, en esta tremenda... Ojo, que estamos hablando del diablo, No respondió con temor, él respondió con lo único que sabía. ¿Sabés qué es lo que sabía? La palabra. La palabra. Entonces, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, he recibido revelación, no solo de pan. ¿Viste lo que dijo? Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Eso es lo que dijo. ¿Qué es revelación? Porque es revelación escrita la palabra de Dios. Escrito está, decía. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Es verdad que vive de pan? Por supuesto que sí, pero no solo de pan vivirá el hombre. Dividió Filipenses 4:8, no es amable, no es puro, bueno, tiene que venir del otro lado, listo, ya está. Ojo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que gracias a Dios mucha de esa palabra ya está escrita. De esa palabra también vivimos nosotros. De esa palabra vivimos más nosotros. El centro de su vida, de nuestro Señor Jesucristo, como puede ser y debiera ser el centro de la nuestra, eran las palabras de la palabra de Dios. No me refiero a las palabras que te convenga escuchar o que vos acomodes para hacer tu propia visión de Dios, sino a las que vos descubrís directamente de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Te convenga o no te convenga a tu ego. Si es la palabra, vos cambiás tu cabeza y te conformás
a la palabra de Dios. No hacemos al revés para que yo quede bien y que mi doctrina, mi mentira enseñada por tantos años sobresalga por encima de la verdad de la palabra de Dios. Juan capítulo 17. Vamos a ver una oración, un segmento de la oración de nuestro Señor Jesucristo a nuestro querido Dios, al Dios de Él, al papá de Él, a nuestro papá. Él le estaba orando, estaba vertiendo su corazón, iba como con su corazón en una mano y con su pedido sentido en la otra a nuestro querido Dios. Y en el 17, versículo 17, le pide él a Dios, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra representa la verdad. Tu palabra contiene la verdad. Tu palabra es mucha verdad. ¿Ves que no dice ninguna de esas cosas? ¿Qué es lo que dice? Tu palabra es verdad. Vean, Dios se mueve en una avenida así, que se llama verdad. Él circula por esta avenida. Él circula por esta avenida. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con esta avenida, con este hilo, con este cable, con este cordón que se llama verdad. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con verdad. Y todo lo que sea verdadero tiene que necesariamente venir de Dios. Él es la fuente de verdad y como dije antes, para hacer el gran énfasis, le sacamos hasta el verbo ser. Dios es la fuente verdad. Dios, verdad. Su palabra, verdad. Así de serio, así de mucha es la verdad de nuestro querido Dios. Dedicarse a estas cosas, Dios mío, tiene que ser una enorme misericordia de nuestro Dios, que Él haya tenido a bien llegar a nuestro nivel con palabras que nosotros podamos entender. Es cierto, ninguno de nosotros entiende todo esto, pero caramba, lo poquito que entendemos, qué maravilloso que es poder ver, acercarnos al corazón íntimo de nuestro querido Dios y entender estas cosas. Si viene de Dios, tiene que ser necesariamente verdadero. Si es verdadero, tiene que venir necesariamente de Dios. Salmos, el Salmo 12. ¿Cómo no va uno a entusiasmarse con esta palabra de Dios? Encima lo único que tenés que hacer es leerla, creerla y compartirla con los demás. Ni tenés que responsabilizarte, no te responsabilizás de que esta palabra se cumpla en las personas, ni te responsabilizás que las personas la crean. Lo único que tenemos que hacer es declararla, viejo. Siempre nos toca la más difícil. No, es la más fácil. La más difícil fue haberla pensado, haberla dado, haber conseguido grandes seres humanos que le creyeran para escribir el corazón de Él, para que llegara a nosotros. Salmo 12, en el versículo 6, mirá lo que dice, las palabras de Jehová son bastante limpitas. ¿Viste lo que dice? Y dice encima que son como plata refinada en horno de tierra, purificada alguna que otra vez. 7 veces, 7, el número de la perfección, es que está refinada la palabra de Dios. ¿Cómo no lo va a estar? Qué hermoso que un hombre, antes que nosotros reconozca esto y que nosotros podamos leer, que otras personas le dieron el valor a la palabra de Dios que nosotros le damos. Qué maravilloso que pueda hacer eso. Cada vez que nosotros estudiamos esta palabra, cada vez que nosotros vivimos esta palabra, cada vez que nosotros compartimos esta palabra, esta es la calidad de palabra que nosotros estudiamos, vivimos y compartimos. Una palabra que está purificada 7 veces en horno, que es limpia. Esa es la palabra que nosotros compartimos. Proverbios 30, ya que estamos, Salmos, Proverbios, el siguiente libro, Proverbios 30. Hermoso libro el de Proverbios, alguna vez paseen por ahí y léanlo y consideren lo que leemos porque son poderosos, son como patadas de chancho, cortitos pero poderosos, son un martillazo, vos agarrás,
son 2, 3, una oración, 2 oraciones y ¡ta! Son poderosos. Conceptos fuertes, profundos y cortitos que te podés aprender tanto. Es maravilloso, es muy hermoso. Recordemos siempre que la palabra de Dios tuvo varios escritores, pero un solo autor. El mismo que te entusiasma tanto leerlo en Efesios, te va a entusiasmar leerlo en Proverbios o en cualquier otro libro de la Biblia, porque es el mismo autor, nuestro querido Dios. Proverbios 30, en el versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, ya lo habíamos leído, pero hay tantas veces que lo dice. Qué amoroso nuestro Dios, que si se te pasó leerlo recién en Proverbios 15, o no me acuerdo en qué Proverbios era, ahora lo lees en este y te vuelve a decir que es limpia. Y además, Él es escudo a los que en Él esperan. ¡Qué hermoso! No añadas a su palabra. Yo no sabía esto. Pero lo acabo de leer, ahora lo sé, soné. No añadas a su palabra, dice, para que no te reprenda y seas hallado, ¿qué? Añadir a las palabras de Dios es ser hallado mentiroso. Apocalipsis 22, en la otra punta, cuando termina nuestra querida Biblia, Apocalipsis 22, yo te voy a decir a vos que no te conviene añadir, pero tampoco te conviene quitar. Apocalipsis 22, en el versículo 18. Viste que estaba bien al final, ¿eh? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No nos vamos a meter en eso, pero es evidente que añadir trae consecuencias. 19. Y si alguno quitare, van a ver que también trae consecuencias. De las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En el medio de cualquier adversidad, nos enfocamos en lo que hemos hecho el centro de nuestro ser, o sea, la palabra de Dios. No respondemos con las mismas armas de quienes nos son adversos o quienes se nos oponen o quienes nos ponen un paredón delante o que son contenciosos. Respondemos con la palabra que la gente, los que lo hacen, la atacan. Y nosotros tanto amamos y respetamos a esta palabra con la cual respondemos a las adversidades y a las personas que nos son adversas. Salmos, de nuevo. Esta vez en el 119, el salmo más largo. Pero no se preocupen, no lo vamos a leer todo. Hacia el final del salmo, en el 161, dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero yo me escondí abajo de mi cama. ¿Viste lo que dice ahí? Bueno, Salmo 119, 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor, o sea, respeto profundo por tus palabras. Fíjate vos, el hombre tenía una flor de adversidad, tenía enemigos que lo perseguían y él pensaba la palabra. Qué interesante, eso me puede venir muy bien a mí. Muy bien, qué interesante. Es decir, cuando yo confronto una adversidad o una persecución de cualquier tipo, ¿qué es lo que tengo que hacer en lugar de esconderme abajo de la cama o amargarme? Tengo que pensar su palabra, tengo que tener temor de su palabra, tengo que respetarla al punto que la considero en mi vida. 166. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. El que haya, en aquellos tiempos de guerra, despojos eran lo que quedaba de una guerra, es decir, se iba al enemigo, lo vencían, bueno, le agarraban los que quedaban, los encerraban o lo que fuera, agarraban el oro, los relojes, las calculadoras, los teléfonos celulares, se los llevaban todos. Esos son los despojos, el botín de guerra. Entonces el hombre, un hombre de guerra, dice: yo me regocijo en tu palabra como el que viste triunfó, ganó y se quedó con todo lo del enemigo. ¿Qué emoción me da tu palabra? Tenía que compararlo con algo que a él le significara emocionante y gratificante, satisfactorio. Y como te gusta la palabra, pasa lo que viene en el 163. La mentira aborrecés y abominás. Y entonces vos, viejo, que te gusta tanto la palabra, la ley de tu Dios amás. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Ven? Este es un colega nuestro.
Este es un hombre que amaba la palabra de Dios porque amaba a su autor. Este es un hombre que nos dice a nosotros, para que entendamos el regocijo que él hallaba en las palabras, en términos que eran de él, lo mucho que le gustaba encontrar la palabra de Dios. Juan capítulo 6. Jesucristo le había dado un puesto de privilegio a las Escrituras. Y eso ciertamente es un ejemplo para nosotros. En ocasiones, las personas fuera de armonía con Dios y su palabra simplemente no aceptan la palabra. En Juan capítulo 6 yo les voy a dar una pequeña recapitulación. Ustedes tranquilos en sus casas, lean el contexto y se van a caer de espalda. Van a ver lo hermoso que es esto, todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Yo ahora lo voy a hacer rápidamente por brevedad. Y para que no se me duerman los de acá de la primera fila. No se me duerme nadie. Están todos muy atentos, gracias a Dios y a ellos, por supuesto. En Juan capítulo 6, entonces, Jesús alimenta mediante un milagro a una gran multitud. Dice que eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. En términos de aquel entonces eran 12.000, 15.000 personas, imagínate. Cada hombre con una mujer, más todos los chicos, eran un montón de personas. 10.000, 12.000, 15.000, no sé, 5.000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Entonces se retiró al monte solo y alcanzó a sus discípulos caminando sobre el mar. Una cantidad de personas va a su encuentro al día siguiente y les dice que los seguían por la comida física, no por la que él quería que ellos comieran. Les enseñó que la obra de Dios para ellos era creer en quien el Padre había enviado, o sea, en él. Les enseñó la diferencia entre el maná en el desierto y él. Algunos de Israel murmuraban porque él decía que era el pan del cielo. Esto les hablaba el Mesías, esto que les hablaba el Mesías era la palabra que estaba escrita acerca de él. Él hablaba la palabra escrita. No creerle a él era no creer a las Escrituras. ¿Entendés, no? Es así de simple. Si vos vas y le decís a una persona, mira, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y la persona no te cree. En realidad, ¿quién no está creyendo? Al dueño de ese versículo, que no sos vos. ¿Entendés? Acá pasaba lo mismo con esta gente. No creerle a él era no creer las Escrituras. Vuelve sobre el tema del maná que vino del cielo, pero que era comida perecedera, y él es el pan del cielo para vivir por siempre. Eso que es la palabra de Dios, los ofendió. Juan 6, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les ofendió la palabra. Y no dice que eran transeúntes, dicen que eran discípulos. Les ofendió la palabra. Les ofendió la palabra. En el versículo 60, cuando ustedes vayan, van a ver que estos discípulos, él les dijeron, dura es esta palabra. Los discípulos le dicen a él, ¿quién la quiere oír? Claro, si era la palabra de Dios, ¿qué va a ser dura? ¿No te gusta? Es igual la palabra de Dios. Ajustate a la palabra. Si vos decís que lo amás a Dios. No siempre la gente busca la palabra cuando pregunta cosas de la palabra. A veces busca que alguien les firme un cheque en blanco endosando su error. Entonces Jesús, en el medio de esta proclama, los mira a sus 12 y en el 67 les dice, ¿ustedes también se quieren ir? No le dice, por favor, no se vayan, miren que yo cobro por cabeza y el que se va se me acorta el sueldo. No, ¿ustedes también se quieren ir? Es como que le dice, vean, les voy a decir una cosa, si no saben dónde está la salida, yo se las indico. Él no estaba atrás de los números, Él estaba atrás de los corazones. Dios y nuestro Señor Jesucristo sigue estando atrás de los corazones, no de los números. ¡Qué bárbaro! Contar con un Dios así, con un Señor Jesucristo que se paró firme en la palabra de Dios y que no le interesaban la cantidad de personas. Le interesaban las personas, no la cantidad de personas.
¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Qué raro, ¿no?, que Pedro comentara algo al respecto. Pero gracias a Dios por Pedro, como siempre decimos, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra oportunidad que se perdieron de hacer algún cambio, pero ellos creían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no Dios el Hijo. ¿Ven? Que se puede decir cualquier cosa cuando uno martilla esta maravillosa palabra y simple palabra de Dios. Dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 70. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros? Y 12, y uno de vosotros es diablo, es decir, se refería a Judas, se imaginan. Siempre hay un Judas, siempre hay un Judas. Pero siempre, también es cierto que siempre hay alguien como Jesús que centró su vida en la palabra de Dios sin importarle los números o lo que dijeran de él. Nosotros queremos seguir al Señor Jesucristo, nosotros no queremos seguir a otras caracteres de personas. Queremos seguir a nuestro querido Señor Jesucristo. Lucas 24. En el versículo 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Yo les comento, acá estaba el Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado, yendo a un lugar que se llama Emaús. Se encontró con dos de sus discípulos que no lo reconocieron, que estaban hablando, che, ¿viste lo que pasó con Jesucristo? ¿Viste? Al final murió, fíjate que ya pasaron más de 3 días y todavía no sabemos nada de él. Che, ¿vos le diste algo? No, mirá, no me llegó ningún Twitter a mí. Entonces yo no sé qué es lo que pasó con Jesús. Che, ¿será verdad? Comentaban eso y mira, oh, ¿de qué están hablando? Les dijo el Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado, le dice, ¿de qué están hablando? Y siguió con ellos. Es singular, es amoroso, es maravilloso, es simpático y es lleno de información. Oh, insensatos, en el 25 al final les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que los profetas habían dicho estaba escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas, ¿qué cosa les declaraba? Las Escrituras. Pucha, ¿vos sabés una cosa? Para mí, que deben ser importantes las Escrituras. ¿Te das cuenta, no? La importancia que le daba el Señor Jesucristo a los escritos. ¿Cómo no se lo vamos a dar nosotros a los escritos? Esta es la Escritura. Palabra más, palabra menos. Es decir, esto es una versión de aquella original palabra de Dios, pero nos acerca más que ninguna otra cosa. Por eso estamos tan bendecidos con que hombres hayan dado su vida en la época que esto fue hecho, perseguidos, para que nosotros podamos tener la palabra de Dios lo más cerca de nosotros, en un idioma que nosotros entendemos. Y comenzando de Moisés, todas las escrituras lo que él decía. La queja viva voz de Jesús es que ellos no creían las escrituras. Entonces, luego de llamarlos insensatos, los llevó a la palabra para mostrarles lo que la palabra escrita decía de él. Eso es centrar tu vida en la palabra de Dios y ayudar a los demás a ir a esa palabra cuando se han desviado de ella. 32. Y se decían en uno al otro lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Claro, les ardía. ¿No te arde a vos? A mí me arde. Cuando yo encuentro una verdad, a mí me arde. Yo tengo que ir a buscar baldes de agua, cubos de agua, porque arde nuestro corazón. Porque nosotros amamos esta palabra de Dios, amamos esta Escritura como los tesalonicenses, como el salmista, como el Señor Jesucristo, como los discípulos del Señor Jesucristo que permanecieron con Él. Cuando lo que vos buscás son las palabras de Dios y alguien te las comparte, tu corazón arde sin importar quién te las comparta.
Cuando lo que la gente busca es gloria propia y contienda, les molesta que alguien les muestre las Escrituras. Versículo 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es algo que Él sigue siendo en el día de hoy, en su cuerpo resucitado. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Damas y caballeros, la palabra de Dios es íntegra, es confiable, es pura, tiene todas las inmensas virtudes de nuestro querido Dios. Lo que Él es su palabra. La palabra de Dios tiene las características, todas las características de su autor. Es una palabra digna de que la tengamos en el centro de nuestras vidas y que la magnifiquemos y exaltemos como hijos de Dios que nosotros somos. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza y simpleza de tu corazón, de tu ser y de habernos dado un camino a vos, que es el Señor Jesucristo, y las Escrituras para que te conozcamos, para que lo conozcamos a tu Hijo, para que sepamos que hay una diferencia entre vos y Él, que vos sos el Padre y Él es nuestro Señor, tu Hijo, nuestro hermano, nuestro Redentor, el que nos llevó de la mano a tu corazón, al corazón íntimo de tu amor para con nosotros. Muchísimas gracias por la simpleza de tu palabra, por habernosla dado y por darnos entendimiento cada vez que nos llegamos a ella. Padre, que nos des tu palabra para conocerte, para honrarte, amarte, glorificarte, venerarte y darte a conocer a las personas. Te agradezco todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Adiós. Gracias.